Hola, Gise. Hoy vamos a hablar sobre otras 5 preguntas muy frecuentes sobre validación de hojas de cálculo. Cuéntanos primero, ¿qué entregables debemos entregar durante el proceso de validación de hojas de cálculo? Hola, buen día para todos. Claro que sí. Bueno, les cuento, tenemos 8 entregables principales de la validación de hojas de cálculo e iniciamos con lo que es el plan de validación. En este documento se debe incluir el alcance de la validación, los objetivos, los criterios de aceptación, los responsables, el cronograma y los métodos de prueba que se van a llevar a cabo para finalizar la validación. También tenemos lo que son los requerimientos de usuario. Recuerden que este es un documento donde se describe lo que el usuario espera que haga la hoja de cálculo, incluyendo sus funciones, características y los requisitos de desempeño. Por otro lado, tenemos la especificación funcional y de diseño, que describe cómo la hoja de cálculo cumplirá con esos requerimientos de usuario, detallando así la funcionalidad y el diseño de la hoja de cálculo. Otro documento es el análisis de riesgos. Es un proceso para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con el uso de la hoja de cálculo en aplicaciones críticas. Luego tenemos lo que son los protocolos. Inicialmente, el protocolo de instalación. En el IQ se realiza un conjunto de pruebas que permiten verificar que el entorno donde la hoja de cálculo va a trabajar es el adecuado y cumple con los requerimientos. Por ejemplo, se verifica que la hoja de cálculo se encuentre correctamente almacenada y codificada, que exista compatibilidad entre la versión de la hoja de cálculo y la herramienta donde se encuentra almacenada y se va a ejecutar, y que cuente con los respectivos procedimientos operativos estándar. Luego de esto tenemos el protocolo de operación o PUM, que es el conjunto de pruebas donde se verifica que la hoja de cálculo opera de acuerdo a las especificaciones durante su uso normal. En esta, la verificación de la hoja de la lógica implica revisar y probar todas las fórmulas. Si tiene macros, probarlas también y todas las funcionalidades lógicas para asegurar que operen como se espera. En esta OQ también se hacen pruebas de integración, que a través de ellas se verifica que todos los componentes de la hoja de cálculo funcionan juntos correctamente, en total armonía, incluyendo la interacción con otros sistemas o con datos externos. Tenemos también el protocolo de desempeño PQ, donde se hace una serie de pruebas que aseguran que la hoja de cálculo funciona correctamente dentro de los parámetros definidos, pero ya bajo condiciones reales de uso. Y finalmente, entre los entregables tenemos la matriz de trazabilidad, que es el documento donde se mapean todos los requisitos de usuario versus las especificaciones de funciones y de diseños a las pruebas que se van a realizar en los protocolos para asegurar que todos los requisitos se hayan verificado y estén validados. Claro que sí, Gise. Gise, y como todos tenemos Excel, ¿cómo aseguramos que los cambios de las hojas de cálculo realmente se mantengan o los tengamos validados y asegurados? Bueno, claro que sí. Esto se debe gestionar mediante un proceso de control de cambios que incluya, por ejemplo, la evaluación de impacto, la revalidación y la documentación adecuada para asegurar que cuando se hacen cambios en la hoja de Excel, los cambios están controlados y que no me van a afectar la integridad de los datos. Claro, y también me gustaría adicionar que como la hoja de cálculo está bloqueada con usuario y contraseña, pues los usuarios normales, solo el administrador puede modificarla y cuando se modifica, pues se tiene que llevar ese proceso que tú dices por medio de un formato de control de cambios y así llevar la respectiva validación. ¿De acuerdo? Exacto. Exacto. ¿Y cómo se documentan las desviaciones o los Bueno, hallazgos o los errores que nos encontremos durante este proceso de validación? claro que sí. Se documentan a través de un informe de hallazgos que incluye los detalles de las desviaciones, en caso de que pues incluye lo que son la descripción de las desviaciones, la causa raíz, el por qué se presentó este hallazgo y las acciones correctivas y preventivas tomadas o que se van a tomar a futuro. ¿Y cuál es el rol de la revisión periódica en la validación?
Bueno, la revisión periódica es muy importante, ya que asegura que la hoja de cálculo sigue cumpliendo con los requisitos y que no ha sido alterada de manera que afecte su rendimiento y conformidad. Aquí también se puede acoplar con lo que son el control de cambios, que me permite tener una hoja de cálculo que se mantenga en estado validado en el tiempo. ¿Y para todas las hojas de cálculo debemos realizar los 8 entregables? Bueno, Joa, entonces aquí les muestro esta gráfica que tenemos y esa tabla que nos habla de los documentos entregables según categoría versus el impacto. Vemos esta gráfica que nos muestra cuáles serían entonces los entregables que debemos tener de acuerdo al tipo de hoja de cálculo. Tenemos dentro de las categorías, categoría 3, 4 y 5, y en el impacto bajo, medio o alto. Entonces, de acuerdo a esto, clasificamos las hojas de cálculo con una letra, como lo vemos aquí, y eso nos va a dar como un tip. Entonces, hagamos un ejemplo. Si tenemos una hoja de cálculo que es categoría 3, pero su impacto es alto, la clasificaríamos como A. Entonces, aquí en la tabla para esos entregables tendríamos los requerimientos de usuario, la especificación de diseño, los protocolos IQ o QIPQ y las seguridades y control de cambios. Omitiríamos en este caso el plan de validación, las especificaciones, matriz de trazabilidad y reporte de validación. No serían obligatorios en el caso de lo que nos indica la guía GAM 5. No, muchísimas gracias, Giselle, por tus respuestas. Feliz día. Chao.